La noche aún no terminaba, pero la casa ya parecía estar despierta. Afuera, una llovizna fina caía sobre los pinos de lomas de Chapultepec, y el viento helado hacía crujir los ventanales de cristal de la mansión Montalvo. Dentro, el silencio era tan denso que el simple tic-tac del reloj sonaba como una advertencia. Sara Olivares, la empleada, fregaba el suelo de mármol de la cocina. Su delantal estaba empapado, y el olor a café frío se mezclaba con el de los productos de limpieza. Era una noche más, o al menos eso pensaba. Terminaría su turno a las 2 de la mañana, volvería a su pequeño cuarto en los fondos, y dormiría unas horas antes de comenzar de nuevo. Pero esa noche, algo distinto flotaba en el aire. Un presentimiento, una vibración que erizaba la piel. Fue entonces cuando lo oyó, un grito, agudo, doloroso, humano. Por un instante pensó que lo había imaginado, que quizá era el sonido del viento colándose por las rendijas. Pero volvió a escucharlo, más fuerte, más desesperado. ¡Socorro! El balde que sostenía se le escapó de las manos. El agua sucia se derramó por el suelo, y su corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Subir las escaleras estaba prohibido. Siempre lo había estado. La planta alta pertenecía a los dueños, y nadie, ni siquiera ella, que trabajaba allí hacía 3 años, tenía permiso de entrar. Pero el miedo se mezcló con el instinto, y el instinto ganó. Sara corrió, casi resbalando en los escalones de mármol. El sonido del viento se confundía con el de la lluvia golpeando los cristales. Empujó la puerta del dormitorio principal. Estaba entreabierta, la luz encendida, y entonces la vio. En el suelo, cerca de la cama, estaba doña Elena Montalvo. Su piel, normalmente luminosa, estaba ahora pálida como el papel. El camisón blanco manchado de sangre, los ojos entreabiertos. Sara se arrodilló, temblando. No entendía de medicina, pero entendía de miedo. «Doña Elena». «¿Qué pasa?», balbuceó. Elena intentó hablar, pero su voz era apenas un suspiro. «El bebé», dijo. «El bebé viene. Demasiado pronto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ahogadas por un trueno lejano. En ese momento, apareció don Ricardo Montalvo. Todavía vestía el traje oscuro que había usado en una reunión esa tarde. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos, el miedo atravesándole la garganta. «¡Llama al chofer! ¡Ahora!», gritó, sin mirar a nadie en particular. Su voz sonó más como una orden al universo que como una súplica. Sara, con las manos manchadas de sangre, apretó la de su patrona con fuerza. Elena la miró, los ojos vidriosos, apenas respirando. «Si yo no resisto», susurró. «Sálvalo a él. Prométemelo, Sara». Esas palabras se clavaron en su pecho como un sello, y entonces todo se volvió movimiento, caos, relámpagos, puertas que se abrían y pasos que corrían. El portón de hierro se abrió chirriando. La camioneta negra salió a toda velocidad hacia el hospital. Sara iba en el asiento trasero, sujetando la mano de Elena, que apenas tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos. La lluvia golpeaba el vidrio con furia. Afuera, Ciudad de México se extendía como un océano de luces borrosas y sirenas distantes. En el camino, Sara rezaba. Rezaba como no lo hacía desde niña. «Va a salir bien, doña Elena. Va a salir bien». Pero el cuerpo de la mujer se arqueaba de dolor. El aire dentro del auto parecía espesarse con cada contracción. Cuando llegaron al hospital, todo fue ruido, luces blancas, órdenes gritadas. «¡Desprendimiento de placenta!», gritó una enfermera. «¡Presión cayendo!». Sara fue empujada hacia el pasillo, pero no se movió. Las puertas se cerraron frente a ella, y del otro lado solo quedaban voces que se apagaban entre pitidos de máquinas. El reloj marcaba las 2:23 de la mañana cuando un sonido la sacó del trance. Un llanto, débil, quejumbroso, pero real. Un bebé había nacido. El alivio le recorrió el cuerpo, hasta que, segundos después, el llanto se apagó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Un médico salió de la sala. Tenía la mirada baja,
los guantes manchados y una expresión que Sara nunca olvidaría. «Logramos sacar al bebé», dijo. Pero la señora no resistió. Sara sintió que el mundo se le derrumbaba. Elena, la mujer que le había dado su primer empleo fijo, la que le regaló zapatos para su hijo, la que la trató con dignidad, estaba muerta. «¿Y el bebé?», preguntó con un hilo de voz. El médico dudó. «Está en incubadora. Los pulmones no están listos. Si tiene suerte, 1 hora. 1 hora». Sara se llevó la mano a la boca. La promesa que le hizo a Elena retumbaba en su cabeza. Fue entonces cuando vio a Ricardo, de pie en el pasillo. Tenía el rostro endurecido, las manos hundidas en los bolsillos. El médico se acercó. «Lo siento, señor Montalvo. Su esposa...» «Ya lo sé», interrumpió con voz fría. El médico continuó, titubeando. «El niño está vivo, pero... su estado es crítico». Ricardo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había en ellos algo más oscuro que el dolor. «Apaguen los aparatos». «¿Perdón?», dijo el médico sorprendido. «Apaguen todo», repitió. «Si ella se fue, él también». Sara sintió que «No le puede faltaba hacer el eso», aire, exclamó. «El bebé respira». Ricardo ni siquiera la miró. Dio media vuelta y se alejó por el pasillo, perdiéndose entre las luces frías del hospital. Sara quedó sola, temblando. El sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas del hospital le recordaba que la ciudad seguía viva, aunque allí dentro el tiempo se hubiese detenido. Una enfermera pasó apurada murmurando: «Lo llevan a la UCI neonatal, pero no durará». Sara la siguió con la mirada hasta una sala de cristal, donde el pequeño cuerpo estaba cubierto de tubos, envuelto en una manta diminuta. Parecía más frágil que un suspiro. Se acercó al vidrio. El monitor emitía un pitido irregular. 1 hora. Recordó. «Si yo no resisto, sálvalo a él». Y entonces algo dentro de ella se quebró. Abrió la puerta despacio, sin saber si estaba permitido. Entró. El aire olía a desinfectante y metal. El silencio era casi absoluto. Se acercó a la incubadora. Miró a través del plástico. El bebé era apenas una sombra rosada, una vida diminuta aferrándose a algo invisible. Extendió la mano, temblando, y tocó con la punta del dedo su piel fría. El bebé reaccionó. Su manita se cerró, instintiva, apretando el dedo de Sara con una fuerza imposible para alguien tan pequeño. Ella ahogó un sollozo. «No te vas a ir. ¿Me oyes?», susurró. «Te lo prometo». El monitor emitió un bip más fuerte. Sara se quedó allí, sin moverse. El tiempo dejó de existir. Y mientras el mundo afuera seguía girando, dentro de esa pequeña sala de vidrio se sellaba una promesa. Una promesa que lo cambiaría todo. Antes de seguir, suscríbete a este canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. En el próximo video, enviaré un abrazo especial a quienes comenten abajo, porque cada historia que contamos aquí nace también de tu corazón. Las luces del hospital seguían encendidas cuando el amanecer comenzaba a pintar de gris el cielo de Ciudad de México. El pasillo de la unidad neonatal olía a desinfectante y a café viejo. Sara seguía allí, sentada en un banco metálico, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta de vidrio donde el pequeño Miguel luchaba por respirar. Nadie le había dicho que se quedara, pero tampoco nadie la echó. Era como si su presencia, silenciosa y terca, formara parte del aire del lugar. Cada tanto, una enfermera cruzaba el pasillo, la miraba con compasión y seguía su camino. Dentro de la sala, el monitor marcaba un ritmo débil, irregular, como un corazón que aún no había decidido si debía seguir latiendo. El sonido era casi hipnótico. Bip, bip, bip. Cada pitido era una promesa y una amenaza. Sara no podía dejar de mirar. En su mente, la voz de doña Elena seguía viva, repitiendo aquellas palabras que la habían marcado para siempre. «Si yo no resisto, sálvalo a él». Respiró hondo. Sentía que el aire del hospital era más pesado que la lluvia de la madrugada. «Va a salir adelante», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Una enfermera se detuvo a su lado.
Era una mujer joven, de mirada cansada y manos amables. «Deberías ir a descansar un poco», le dijo en voz baja. «Llevas aquí toda la noche». Sara negó con la cabeza. «¿Si me voy? ¿Y si deja de respirar?», preguntó. La enfermera suspiró. «Yo me llamo Laura Méndez. Estoy de turno toda la mañana. Prometo avisarte si pasa algo». Sara la miró y sonrió con gratitud, pero no se movió del banco. Poco después, apareció el doctor Torres con una carpeta en la mano. Era un hombre de mediana edad, con los ojos hundidos por el cansancio y una voz que sonaba a resignación. Se acercó a la incubadora y observó el monitor unos segundos. «Los pulmones están colapsando otra vez», dijo sin levantar la vista. Sara se puso de pie. «Pero sigue respirando, ¿no?». El médico asintió, pero su expresión no cambió. «Por reflejo. Es cuestión de tiempo». Esa frase cayó sobre Sara como una piedra. «¿Cómo puede hablar así?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Es un bebé. Está vivo». El doctor suspiró. Había visto demasiados casos como aquel, demasiadas despedidas en salas frías. «A veces la vida no basta, señora». Y se marchó. Sara lo siguió con la mirada hasta que desapareció al final del pasillo. Luego volvió a sentarse, con el alma ardiendo. «Mientras él respire, yo también», pensó. Y se quedó allí, observando cada movimiento del pecho diminuto del niño, cada luz que parpadeaba en el monitor. Pasaron las horas. Afuera, el tráfico de la ciudad comenzó a rugir como un monstruo impaciente. Dentro, el silencio solo se rompía con el pitido constante de las máquinas. Fue entonces cuando Laura regresó. Traía un vaso de agua y una mirada preocupada. «Hay algo que debes saber», dijo mirando a ambos lados antes de hablar. «El tratamiento que necesita el bebé cuesta una fortuna». Sara frunció el ceño. «¿Cuánto?». «5.000 reales por día», respondió Laura con voz temblorosa. «Y eso sin contar los medicamentos especiales». Sara se quedó muda. Su salario apenas llegaba a 1.200. No tenía ahorros, ni cuentas, ni siquiera una tarjeta a su nombre. «¿Y si no se paga?», preguntó al fin. «No inician el protocolo». Laura bajó la voz. «Es un hospital privado. Ya sabes cómo funciona». El corazón de Sara se encogió. Miró al bebé y luego al suelo. No podía rendirse. No después de haberle prometido a su madre que lo salvaría. Laura pareció leerle el pensamiento. «Conozco a alguien», dijo, casi en un susurro. «No trabaja aquí, pero ayudó a muchos niños cuando ya no había esperanza». Sara la miró con ojos brillantes. «¿Quién es?». «Una enfermera retirada. Se llama Mercedes Costa. Trabajó 40 años en partos de riesgo. No sé si aceptará ayudarte, pero puedo darte su número». Laura sacó un papel arrugado del bolsillo y escribió con un bolígrafo gastado. Se lo entregó a Sara. «Dile que te envío yo». Sara apretó el papel entre los dedos. Era su única oportunidad. Salió del hospital unos minutos después. El cielo estaba cubierto y un viento frío recorría las calles de la madrugada capitalina. Caminó hasta una cabina pública, marcó los números con las manos temblorosas y esperó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Luego una voz ronca contestó al otro lado. «¿Quién habla?». «Doña Mercedes». «Me llamo Sara Olivares. Trabajo en casa de los Montalvo. El bebé nació de 6 meses. Los médicos dicen que tiene 1 hora de vida, pero ya pasaron varias. Y sigue respirando». Hubo un silencio largo. Tan largo que Sara pensó que la línea se había cortado. Finalmente, la voz volvió a sonar. «¿Y qué tienes para pagar?». Sara cerró los ojos. «Nada». «Entonces consigue 90.000 reales», respondió Mercedes con frialdad. «O búscalos donde haya». «No tengo a quien pedirle», susurró Sara. «Entonces pídeselo a quien tiene». Y la llamada se cortó. Sara se quedó mirando el teléfono, paralizada. Las palabras de la anciana resonaban como una sentencia. «Pídeselo a quien tiene». Solo había una persona que podía tener ese dinero. Solo había una puerta que debía volver a tocar. Y aunque el miedo le apretaba el pecho, respiró hondo y empezó a caminar de regreso a la mansión Montalvo, bajo el cielo gris de una ciudad que recién despertaba.
El portón de hierro de la mansión Montalvo se abrió lentamente, con un chirrido que rompió el silencio de la mañana. El jardín aún estaba húmedo por la lluvia, y el aire olía a tierra mojada y rosas marchitas. Sara caminó por el sendero de piedra con el corazón desbocado. Cada paso resonaba en su cabeza como si fuera un juicio. Nunca había entrado por esa puerta principal, siempre por la de servicio, siempre invisible. Pero esa vez era distinto. Esa vez no venía como empleada. Venía como la única persona dispuesta a pelear por una vida que todos daban por perdida. Empujó la puerta del vestíbulo y el sonido de sus pasos se mezcló con el eco del reloj antiguo. La casa, enorme y silenciosa, parecía un mausoleo. Todo estaba en penumbra. En la biblioteca, una lámpara encendida dejaba ver la silueta de Ricardo Montalvo. Él estaba sentado en un sillón de cuero, con la cabeza baja y una copa de whisky entre las manos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Su barba comenzaba a cubrirle el rostro, y sus ojos estaban rojos. No se sabía si por el alcohol o por el llanto. Sara respiró hondo y se acercó despacio. «Señor Montalvo». Ricardo levantó la vista lentamente, como si aquella voz le costara reconocerla. «¿Qué hace aquí?», preguntó con un tono seco. «Vengo a pedirle que salve a su hijo». Ricardo la observó unos segundos, sin decir palabra. Luego dejó la copa sobre la mesa. «Ya le dije al médico que no quiero prolongar el sufrimiento». «¿Sufrimiento de quién?», replicó ella, conteniendo las lágrimas. «El bebé está vivo. Respira». Ricardo desvió la mirada hacia la ventana. «Vivo no es la palabra, no sin ella». Sara dio un paso más, temblando. «Usted amaba a doña Elena, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Él frunció el ceño, molesto. «¿Qué sabe usted del amor?». «Lo suficiente», respondió. «Ella me pidió que lo salvara si algo salía mal. Me miró a los ojos y me lo hizo prometer. Y yo no pienso romper esa promesa». El silencio que siguió fue pesado. Ricardo se levantó, caminó hasta el escritorio y encendió otro cigarro. El humo llenó el aire. «¿Y cuánto cuesta tu promesa?», preguntó al fin. Sara apretó el papel que tenía en la mano, el número escrito por la enfermera Laura. «90.000 reales». Ricardo soltó una carcajada amarga. «90.000 por un milagro que no va a suceder». «No son para mí, señor», dijo ella firme. «Son para el hijo de la mujer que usted amaba». El hombre se quedó inmóvil. El nombre de Elena flotó entre ellos como un fantasma. Por primera vez, su expresión cambió. Los ojos se le humedecieron. Dejó el cigarro a medio consumir, abrió un cajón del escritorio y sacó su cartera. De ella tomó una tarjeta negra. «Aquí tienes. Haz lo que quieras», dijo. «Pero cuando esto acabe, desaparece de mi vida». Sara sostuvo la tarjeta con las manos temblorosas. «Lo haré», respondió. «Pero él va a vivir». Ricardo no contestó. Se dejó caer de nuevo en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Sara salió sin mirar atrás. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Respiró hondo. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal y caminó con paso decidido hacia la calle. En su mente, una sola idea resonaba. No iba a fallar. No después de todo lo que Elena le había dado. No después de ver la pequeña mano de Miguel aferrarse a su dedo. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntame desde qué ciudad nos ves. En el próximo video mandaré un abrazo especial a quienes comenten, porque juntos mantenemos viva la esperanza que estas historias nos enseñan. 2 horas después. El reloj del hospital marcaba las 11 de la mañana cuando una mujer de cabello gris y ojos firmes cruzó las puertas principales. Caminaba despacio, pero con la seguridad de quien ya había peleado muchas batallas. Llevaba una vieja maleta de cuero con su nombre bordado. Mercedes Costa, enfermera jefe, 1984. Sara la esperaba junto a la recepción. Apenas la vio, corrió hacia ella con un nudo en la garganta. «¿Usted es doña Mercedes?». La mujer la miró de arriba a abajo, como evaluando su temple antes de responder. «Sí». «¿Dónde está el niño?». «En la unidad neonatal. Los médicos dicen que no tiene posibilidades». Mercedes soltó un resoplido breve. «Eso dicen todos hasta que alguien les demuestra lo contrario».
Siguieron por el pasillo. El sonido de los tacones de Mercedes resonaba entre las paredes blancas. Laura, la enfermera, las esperaba en la entrada de la UTI. Doña Mercedes, si la descubren aquí, puedo perder mi trabajo. La anciana la miró con una serenidad que imponía respeto. Entonces no me descubras, hija. Entraron. El aire estaba saturado de olor a alcohol y máquinas. En la incubadora, Miguel seguía conectado a los tubos. Su pequeño pecho se movía apenas. El monitor marcaba números que descendían lentamente. Mercedes dejó la maleta sobre una mesa y la abrió. Dentro había frascos, gasas, una mascarilla de metal y una serie de jeringas envueltas con cuidado. «Esto no es magia», dijo mientras se colocaba los guantes. «Es ciencia y fe». Sara observaba sin poder apartar los ojos. La mujer conectó tubos nuevos, cambió el flujo del oxígeno y preparó una solución que olía a eucalipto. «Abre esa ventana», ordenó. «El aire necesita moverse». «Pero nos verán desde el pasillo», respondió Laura nerviosa. «Confía en mí. Si Dios quiso que este niño respirara, que respire bien». El aire frío de la ciudad entró por la rendija, trayendo el murmullo distante de los autos. Mercedes colocó sus manos sobre el pecho del bebé y comenzó a masajear con movimientos rítmicos, suaves pero firmes. «Vamos, pequeño. Respira, guerrero. Respira». Durante unos segundos no pasó nada. Luego, el monitor emitió un sonido más nítido. 75. 80. 84. Sara contuvo el aliento. El rostro de Mercedes se mantuvo serio, pero en el brillo de sus ojos se asomó una chispa de esperanza. «Eso es», murmuró. «Sabía que querías quedarte». De pronto, la puerta se abrió de golpe. El doctor Torres entró furioso, seguido por dos enfermeras. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién autorizó esto?» Laura intentó explicarse, pero él la interrumpió al reconocer a la mujer. «Dios mío. Mercedes Costa. Esto es una invasión». La anciana levantó la cabeza y lo miró sin miedo. «No, doctor». El hombre se quedó mudo unos segundos. Se acercó al monitor y miró los números. 88. 91. 93. El oxígeno subía. El niño respiraba mejor. Torres se pasó la mano por el rostro, confundido. «No sé qué están haciendo, pero no puedo aprobar esto oficialmente». «Entonces finge que no lo viste», dijo Mercedes con calma. «Si el cuadro empeora, detendremos todo. Pero si mejora, usted habrá sido testigo de un milagro». El médico dudó un instante. Finalmente asintió. «Tienen 24 horas», y salió, cerrando la puerta tras de sí. El silencio volvió a llenar la sala. Sara se acercó a la incubadora. El pequeño Miguel dormía. Su pecho subía y bajaba con un ritmo más firme. Por primera vez, la luz blanca del hospital parecía menos fría. Mercedes limpió sus manos y guardó los frascos. «Ahora lo más difícil es esperar», dijo en voz baja. «Si pasa esta noche, tendrá una oportunidad real». Sara asintió. Sentía las lágrimas correrle por las mejillas, pero no era tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de alivio y fe. Se quedó allí, observando al bebé. Cada respiración suya era un milagro diminuto, una victoria contra el destino. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. La lluvia había cesado, y entre las nubes grises se abría paso un rayo de sol. Sara apoyó la frente contra el vidrio de la incubadora y susurró. «No estás solo, Miguel. No lo estuviste nunca». La noche volvió a caer sobre Ciudad de México, trayendo consigo un aire helado y un silencio extraño. Dentro del hospital, la luz blanca de los pasillos se reflejaba en los pisos brillantes, haciendo que todo pareciera un sueño suspendido entre la vida y la muerte. Sara seguía allí, sin moverse de su sitio. Había pasado casi un día entero desde que Mercedes llegó. Y aunque el pequeño Miguel respiraba un poco mejor, los médicos no se atrevían a pronosticar nada. Mercedes estaba sentada en una esquina, anotando cosas en un cuaderno de tapa desgastada. Cada tanto levantaba la vista, observaba las cifras del monitor y asentía, como si conversara con el destino en silencio. Sara, de pie junto a la incubadora,
Sostenía entre sus manos un pañuelo blanco. Lo había encontrado en su bolsillo después de la agitada madrugada. Era el pañuelo de doña Elena, el mismo que usaba cada mañana para limpiar los labios de su esposo después del café. El tejido aún conservaba un leve aroma dulce, mezcla de perfume y recuerdo. Lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. El leve sonido del monitor marcaba el compás de sus pensamientos. Cada bip era una pequeña señal de que el niño seguía allí, aferrándose a la vida. Mercedes se levantó despacio y se acercó. «Está estable por ahora», dijo con voz tranquila, «pero eso no significa que estemos fuera de peligro». «¿Qué necesita?», preguntó Sara, con el miedo pintado en la cara. «Medicamentos nuevos, los mismos que usé hoy, pero en dosis más altas. Si no los conseguimos para mañana, el tratamiento no servirá». Sara asintió sin dudar. «Yo los conseguiré». «No será fácil», advirtió Mercedes. «Solo hay una farmacia que aún tiene la fórmula. Está al otro lado de la ciudad, en Iztapalapa. Iré». La enfermera la observó unos segundos. En sus ojos cansados se adivinaba una chispa de admiración. «Ten cuidado, hija. No todos pelean así por alguien que no lleva su sangre». Sara sonrió apenas. «Él lleva algo más. Una promesa». Afuera, la lluvia empezaba de nuevo, fina pero constante. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la calle. Sara se cubrió con su abrigo y salió del hospital. Tomó un mototaxi en la esquina, y el motor rugió contra el viento húmedo. El trayecto fue largo. Pasaron avenidas iluminadas, mercados cerrados, callejones oscuros. El conductor no habló, pero miraba a cada rato por el espejo, curioso por aquella mujer que abrazaba una mochila vacía con tanta fuerza. Al llegar, la farmacia estaba casi vacía. Detrás del mostrador, un hombre de rostro cansado la recibió con desconfianza. «Solo vendemos ese medicamento con autorización hospitalaria», dijo, sin levantar la mirada del registro. Sara se inclinó sobre el mostrador. «Es para mi hijo», mintió. «Está en terapia intensiva. Si no lo lleva hoy, se muere». El hombre la miró por primera vez. Vio sus ojos rojos, sus manos temblorosas, y dudó. Luego miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie escuchaba. «Tengo 2 frascos. Le costarán en efectivo». Sara abrió su monedero y volcó su contenido sobre el mostrador. Billetes arrugados, monedas sueltas. No alcanzaba, pero el hombre tomó el dinero igual y deslizó los frascos por debajo. «Váyase rápido». Ella los guardó dentro del abrigo y salió corriendo. Afuera, la lluvia había aumentado. El cielo se iluminaba por relámpagos distantes. Cuando llegó a la avenida principal, el tráfico estaba detenido. Un accidente bloqueaba el camino. Sirenas, luces rojas, gritos. «No puedo pasar», gritó el mototaxista. «Tendremos que esperar». Sara miró el reloj. Ya era medianoche. El tiempo corría más rápido que su esperanza. «No puedo esperar», dijo, y saltó de la moto antes de que el hombre pudiera detenerla. Corrió bajo la lluvia. Sus zapatos resbalaban en el asfalto mojado. Su respiración era un jadeo. Sujetaba los frascos contra su pecho como si llevara la vida misma. El viento la golpeaba en la cara, pero no se detuvo. Cruzó avenidas, esquivó autos, se aferró a cada paso con una sola idea en la cabeza. «Si yo no resisto, sálvalo a él». La ciudad se desdibujaba a su alrededor. Todo era ruido, lluvia y oscuridad. Pero en medio de ese caos, había una certeza que la empujaba hacia adelante. Cuando finalmente llegó al hospital, estaba empapada, con el cabello pegado al rostro y el corazón a punto de estallar. Entró corriendo a la UTI. «¡Lo tengo!», gritó, mostrando los frascos. Mercedes la vio y corrió hacia ella. Sin perder un segundo, preparó la dosis y la administró al bebé. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El monitor emitió un pitido irregular, luego otro, más firme. La respiración del pequeño se estabilizó. Sara se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia. «Lo logró», susurró Laura emocionada. Mercedes sonrió apenas. «No nosotros, hija. Él. Los que vienen a este mundo queriendo quedarse, se quedan».
Sara miró al pequeño Miguel, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el miedo se desvanecía. El milagro había vuelto a respirar. El amanecer llegó cubriendo la ciudad con un tono gris y húmedo. El hospital olía a café recalentado y a desvelo. Sara se había quedado dormida unos minutos sobre la silla, con el abrigo aún empapado, cuando el sonido constante del monitor la despertó. Levantó la cabeza y vio a Miguel respirando con un ritmo lento pero firme. El color de su piel, antes pálido, ahora tenía un leve tono rosado. Mercedes estaba a su lado, con los brazos cruzados y el semblante sereno. Había pasado toda la noche vigilando los números del monitor, como si cuidara el fuego de una vela que no debía apagarse. «Pasó la noche», dijo, sin apartar la vista del bebé. «Eso ya es un triunfo». Sara sonrió, agotada. «Gracias, doña Mercedes. Sin usted, no me agradezcas. Agradece a la vida. Yo solo la acompaño cuando todavía tiene fuerzas para pelear». En ese momento, la puerta se abrió suavemente y apareció Laura con una bandeja. Traía 2 vasos de café y un pequeño trozo de pan. «Pensé que podrían necesitar algo caliente», dijo con una sonrisa tímida. Sara tomó el vaso y lo sostuvo entre las manos, como si intentara absorber su calor. «El señor Montalvo no ha vuelto», murmuró. «Ni ha llamado». Laura bajó la mirada. «Supongo que cada quien enfrenta el dolor como puede». Mercedes soltó un suspiro largo. A veces los hombres esconden la culpa detrás de la razón, pero tarde o temprano, el corazón los alcanza. El sonido del monitor cambió ligeramente. Mercedes se acercó, ajustó una válvula y volvió a mirar las cifras. «Aún falta mucho. ¿Necesita medicación nueva hoy mismo o volverá a caer?» «¿Otra vez?», preguntó Sara alarmada. «Ayer traje lo que pidió». «Sí, pero las dosis duran poco, y alguien está poniendo obstáculos». Sara frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Mercedes se giró lentamente hacia ella. «El pedido de medicinas que hice al hospital fue bloqueado esta mañana». Laura abrió los ojos, sorprendida. «¿Bloqueado? ¿Por quién?». Mercedes bajó la voz. «Por la familia Montalvo. Al parecer, la hermana del señor, doña Clara, firmó la orden». Un silencio pesado llenó la habitación. Sara sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Por qué haría algo así? Mercedes cerró su cuaderno y lo dejó sobre la mesa. «Porque para familias como esa, los escándalos se entierran. Un niño que nació frágil no encaja en su idea de perfección». Sara apretó los puños. «No puede decidir sobre su vida. Cuando se tiene poder y dinero, se cree que todo está bajo control», respondió Mercedes. «Pero el destino no obedece órdenes». Sara miró a Miguel. Su pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo. Cada respiración era una súplica. «Entonces iré yo misma a buscar las medicinas», dijo con determinación. «No voy a dejar que se apague». Mercedes la miró con atención, evaluándola. «La farmacia más cercana está cerrada. Solo una en la colonia Roma las tiene, pero no sé por cuánto tiempo». Sara asintió sin pensarlo. «Dígame dónde es». Laura intervino, preocupada. «Sara, no puedes hacerlo todo tú sola. Ya has pasado demasiado». Ella la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. «No estoy sola, Laura. Él me tiene, y yo tengo su promesa». Mercedes colocó una mano sobre su hombro. «Ve, pero no te demores. Si no llega a tiempo, no podré hacer nada». Sara asintió y salió apresurada del hospital. Afuera, el sol apenas se abría paso entre las nubes. Tomó el primer taxi que encontró y dio la dirección. Durante el trayecto, observó la ciudad despertando. Las personas caminaban con prisa. Los vendedores abrían sus puestos. El sonido de los claxones llenaba las calles. Nadie parecía notar que en una habitación de aquel inmenso mundo, un niño luchaba por vivir. Mientras el taxi se detenía en un semáforo, Sara apretó las manos sobre sus rodillas. En su mente, escuchó otra vez la voz de Elena. «Si yo no resisto, sálvalo a él». Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando bajó frente a la farmacia, el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Entró, habló con el encargado
y tras unos minutos salió con una pequeña bolsa blanca. Adentro, los frascos brillaban bajo la luz del sol. Los sostuvo con cuidado, como si fueran de cristal. Sabía que no solo llevaba medicamentos, llevaba esperanza. De regreso al hospital, el tráfico era denso, y la ansiedad le hacía temblar las manos. Miraba el reloj cada minuto, temiendo llegar tarde. Mercedes y Laura la esperaban en la puerta. Cuando Sara entró, sus rostros cambiaron. El alivio se dibujó en sus ojos. «Lo conseguí», dijo, casi sin aliento. Mercedes asintió y tomó los frascos. «Bien, ahora déjame hacer el resto». Mientras la enfermera preparaba la mezcla, Sara se acercó a la incubadora. Puso su mano sobre el vidrio y susurró. «Resiste, Miguel. Ya llegamos». El niño seguía respirando, débil, pero vivo. Y aunque el futuro aún era incierto, en ese momento Sara sintió que la vida, una vez más, había decidido quedarse. La tarde se fue volviendo más oscura sobre Ciudad de México. En el cielo, las nubes se amontonaban pesadas, como si una nueva tormenta se preparara para caer. Dentro del hospital, el aire era denso, cargado de tensión. Sara había pasado las últimas horas sentada junto a la incubadora, sin apartar los ojos de Miguel. Cada respiración del niño era un milagro que temía perder si parpadeaba demasiado tiempo. Mercedes se movía en silencio, revisando cada tubo, cada cifra del monitor. A pesar del cansancio, su expresión mantenía la firmeza de quien sabe que no puede bajar la guardia. Laura había salido unos minutos a buscar más suministros cuando la puerta de la UTI se abrió de golpe. El sonido de los tacones sobre el piso rompió el silencio como un latigazo. Era una mujer alta, de cabello recogido, perfume caro y un abrigo de terciopelo oscuro. Su mirada helada barría la sala con autoridad. «Así que aquí es donde ocurre el milagro del que todos hablan», dijo con un tono lleno de ironía. Sara se giró de inmediato. «¿Quién es usted?». La mujer sonrió con frialdad. «Soy Clara Montalvo, la hermana de Ricardo». Mercedes la observó sin moverse. Había visto muchas miradas como esa, las de las personas que creen que el mundo está hecho a su medida. «Aquí no puede estar, señora», dijo Sara con firmeza. «Es una sala esterilizada». Clara avanzó unos pasos, ignorándola. Se acercó a la incubadora y miró al pequeño Miguel con una mezcla de desprecio y fastidio. «Tan frágil como su madre», susurró. Sara apretó los puños, sintiendo cómo el enojo le subía por la garganta. «No hable así de ellos». Clara se volvió hacia ella con una sonrisa cínica. «Vine a ofrecerte una salida, muchacha». Abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa frente a Sara. 100.000 reales. Te llevas al niño, lo crías donde quieras, pero lejos de esta familia». El silencio que siguió fue largo. Solo se escuchaba el pitido constante del monitor. Sara miró el sobre sin tocarlo. «¿Quiere que me lleve al hijo de su hermano como si fuera un objeto? Quiero librar a mi familia de un escándalo», respondió Clara sin inmutarse. «Este niño no debería haber nacido. Su madre se fue y él no sobrevivirá mucho. Te estoy ofreciendo un futuro». Sara la miró a los ojos y su voz salió temblorosa, pero firme. «Usted no entiende. Este niño tiene un nombre. Se llama Miguel». Fue el nombre que su madre eligió antes de morir. Clara arqueó una ceja. «Entonces eres más tonta de lo que pensé». Guardó el sobre y se dio media vuelta. «No te preocupes. Pronto todo esto terminará». Cuando salió de la sala, el perfume caro que dejó atrás resultó sofocante. Sara se apoyó en la pared, con el corazón desbocado. Mercedes, que había observado todo en silencio, se acercó despacio. «La guerra comenzó», dijo con voz grave. «Esa mujer no se detendrá. ¿Cree que puede decidir quién vive y quién no?», preguntó Sara, con rabia contenida. Mercedes asintió lentamente. «Puede intentarlo, pero las cosas cambian cuando alguien como tú se interpone». Minutos después, Laura regresó con el rostro pálido. «Acabo de escuchar en la recepción que Clara habló con el director del hospital», dijo en voz baja. «Ordenó revisar los protocolos y detener cualquier tratamiento no autorizado». Sara sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?».
Que van a cancelar las medicinas y probablemente te prohíban la entrada aquí, respondió Mercedes. El silencio volvió a llenar la sala. Miguel dormía, ajeno a todo, con su pequeño pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Entonces tendremos que hacer algo, dijo Sara al fin. No voy a dejar que lo toquen. Mercedes la observó con una mezcla de ternura y respeto. Tienes el corazón más grande que he visto en años. Pero recuerda, no puedes luchar sola contra un apellido como Montalvo. No estoy sola, respondió Sara mirando al bebé. Lo tengo a él. En ese momento, una de las luces del pasillo parpadeó, y el sonido de la lluvia empezó a resonar de nuevo contra los ventanales. La ciudad parecía llorar con ellos. Mercedes cerró su cuaderno y se acercó a la puerta. Voy a hacer unas llamadas. Tal vez aún quede alguien que recuerde quién fui. Sara se quedó sola frente a la incubadora. Apoyó la mano en el vidrio y susurró. No te preocupes, Miguel. No importa quién se interponga. No voy a dejarte. El pitido del monitor siguió constante, como si respondiera a sus palabras. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntame desde qué ciudad nos ves. En el próximo video mandaré un abrazo especial a quienes comenten, porque juntos mantenemos viva la esperanza que estas historias nos enseñan. La noche volvió a caer con fuerza sobre la ciudad. Las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado, y el ruido de la lluvia se mezclaba con las sirenas que cortaban el silencio. Dentro del hospital, el ambiente era un torbellino de incertidumbre. Mercedes había salido para hacer llamadas, buscando contactos antiguos que pudieran ayudar, pero Sara ya sabía que no podía esperar. Clara tenía poder, tenía dinero, y ahora también tenía la ley de su lado. El tiempo corría, y cada segundo podía ser el último para Miguel. Sara se miró en el reflejo de la ventana. Sus ojos estaban rojos por el cansancio, su cabello húmedo y su delantal aún manchado de sangre seca. Parecía una sombra, pero dentro de esa sombra brillaba una determinación que nada podía apagar. Laura entró en la sala y cerró la puerta con cuidado. Sara, los del despacho legal de la familia están aquí. Hablan con el director. No sé qué planean, pero no es bueno. Van a intentar sacarlo de aquí, dijo Sara sin dudar. Lo van a trasladar para que nadie sepa lo que pasa. Laura asintió con el rostro tenso. Si eso ocurre, no volveremos a verlo. Sara tomó aire, miró al pequeño Miguel y se acercó a Laura. Necesito que me ayudes una vez más. Lo que sea. Mercedes dijo que sin esas dosis nuevas no pasaría de mañana. ¿Dónde puedo conseguirlas? Laura pensó un momento. Hay una farmacia en la colonia Roma. No es barata, pero aún tiene stock. Sara tomó su abrigo y una mochila vacía. Voy a traerlas. ¿Ahora? ¡Está lloviendo a cántaros! Cada gota de esa lluvia vale menos que un minuto de su vida, respondió, saliendo antes de que Laura pudiera detenerla. En la calle, la lluvia golpeaba con furia. Tomó un mototaxi en la esquina, dándole la dirección sin siquiera mirar al conductor. El vehículo avanzó entre el tráfico lento, esquivando charcos y luces rojas. El agua salpicaba por todas partes, y el ruido del motor se mezclaba con los truenos. Sara se aferraba a su mochila vacía, pensando en el pequeño cuerpo que la esperaba conectado a una máquina. Después de 40 minutos de viaje, llegaron. La farmacia tenía las luces encendidas, pero el encargado ya guardaba el dinero en la caja, preparándose para cerrar. «Por favor», dijo Sara empapada, «necesito estos medicamentos. Es cuestión de vida o muerte». El hombre la miró con desconfianza. «¿Tiene receta?» «No, pero tengo esto». Sacó del bolsillo el billete que le quedaba, parte de lo que no había usado del dinero que Ricardo le dio. Lo colocó sobre el mostrador. El farmacéutico suspiró. «Espere aquí». Desapareció por unos segundos y regresó con 2 pequeños frascos en las manos. «Páguelo, y váyase rápido. Si alguien pregunta, no la conozco». Sara asintió. Tomó los frascos y los escondió bajo su abrigo, como si cargara un tesoro. Cuando salió, la lluvia se volvió aún más intensa. El cielo se iluminaba con relámpagos que parecían abrirlo en 2. Intentó llamar al mototaxi, pero la línea estaba muerta.
Decidió caminar hasta la avenida principal. A mitad de camino, vio que el tránsito estaba detenido. Luces rojas, policías, un accidente bloqueando el paso. Un oficial levantó la mano cuando ella intentó cruzar. «No puede pasar, señora. Debo llegar al hospital. Un bebé está muriendo», gritó desesperada. El hombre negó con la cabeza. Sara miró alrededor. No había salida. La única opción era correr. Y corrió. Saltó entre los autos, sintiendo el agua subirle hasta las rodillas. El viento la empujaba. La ropa pesaba, pero no se detuvo. Corrió bajo la lluvia, con los frascos apretados contra el pecho, como si llevara dentro la vida misma. Cada paso dolía, cada respiración era un esfuerzo, pero una voz dentro de su mente la mantenía en movimiento. «Si yo no resisto, sálvalo a él». Cuando por fin divisó las luces del hospital, ya no sentía las piernas. Subió las escaleras casi sin aire, empapada, temblando. «¡Mercedes! ¡Laura!», gritó al entrar. «¡Los tengo!». Mercedes apareció al final del pasillo. Corrió hacia ella, tomó los frascos y, sin decir palabra, comenzó a preparar la dosis. Sara se apoyó en la pared, jadeando, con el corazón en la garganta. Minutos después, la enfermera inyectó el medicamento y todos se quedaron mirando el monitor. Durante unos segundos, el sonido del bip fue débil e irregular. Luego se volvió firme. Bip, bip, bip. Sara rompió en llanto. Laura se tapó la boca, emocionada. «Nunca vi algo así. Parece que...». «Responde a ti». Mercedes sonrió cansada. «A veces, la vida solo necesita una mano que no la suelte». Sara miró al bebé, con el rostro empapado y los ojos brillando. «Te lo prometí, Miguel. No te iba a dejar». El monitor seguía marcando un ritmo constante. El pequeño pecho del niño subía y bajaba con suavidad, respirando otra vez. Y en medio de la lluvia que golpeaba los ventanales, la esperanza volvió a entrar por la puerta. El sol comenzaba a salir entre las nubes cuando el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo del hospital. Mercedes revisaba las cifras en el monitor cuando una enfermera entró corriendo, con el rostro pálido. «Doña Mercedes, acaba de llegar una orden judicial», dijo entrecortada. «Es de la familia Montalvo». Sara levantó la vista, con el corazón encogido. «¿Qué dice?» «Que el bebé será trasladado a otro hospital bajo la custodia de la familia». El mundo pareció detenerse. Mercedes tomó el documento, lo leyó y negó con la cabeza. «Esto no es por salud, es por control», murmuró. «Quieren quitártelo». Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía quién estaba detrás de todo. Clara. «No pueden hacerlo. Si lo sacan de aquí, morirá». «Para ellos eso es un detalle», respondió Mercedes con dureza. «Solo hay una persona que puede detener esto ahora. El padre». «Ricardo no va a escucharme», susurró Sara. «No me escuchó antes». «Entonces haz que te escuche», dijo la enfermera veterana, apoyando una mano sobre su hombro. «No como empleada, sino como alguien que conoce la verdad». Sara asintió lentamente. Tomó el pañuelo blanco de Elena que guardaba en su bolsillo. Respiró hondo y salió corriendo del hospital. El aire de la mañana era frío y olía a asfalto mojado. La ciudad despertaba entre bocinazos, vendedores y el murmullo constante de 1.000.000 de vidas. Sara tomó un taxi con las manos temblorosas. Durante el trayecto, miraba por la ventana los rostros indiferentes de la gente que caminaba, sin saber que en ese mismo momento un niño luchaba por su vida contra la soberbia y el orgullo. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión Montalvo, el corazón le golpeaba tan fuerte que temía que el chofer pudiera oírlo. Pagó y bajó. Los guardias intentaron detenerla, pero su mirada bastó para que dieran un paso atrás. Entró a la casa. El aire estaba cargado de silencio y de olor a whisky. Ricardo estaba sentado en el mismo sillón de la biblioteca, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. En sus manos tenía una carta arrugada. Sara avanzó unos pasos. «Tiene que venir conmigo». Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Quieren quitarle a su hijo». Ricardo no levantó la cabeza. «Ya no tengo hijo», dijo con un tono seco.
Sara dio otro paso. Sí lo tiene. Está vivo, respira. Y si no hace algo ahora, su hermana lo matará con papeles y sellos. Ricardo alzó la mirada. Sus ojos, enrojecidos, se cruzaron con los de ella. ¿Qué estás diciendo? Sara sacó el pañuelo de su bolsillo y se lo mostró. Esto cayó de las manos de doña Elena cuando murió. Lo guardé porque aún tenía su perfume. Y también porque en ese momento ella me dijo algo que usted debe saber. Ricardo se incorporó lentamente. ¿Qué te dijo? Sara tragó saliva. Si yo no resisto, sálvalo a él. El silencio se volvió pesado. Ricardo tomó el pañuelo con manos temblorosas y lo acercó a su rostro. La fragancia suave de su esposa lo golpeó como un recuerdo vivo. Sara continuó. Ella creía en usted, señor Montalvo. Y le dejó algo más. Una carta. Sacó de su bolso el sobre que Mercedes había encontrado en los archivos del hospital y se lo entregó. Ricardo la abrió despacio. Reconoció la letra al instante. Si no estoy a tu lado, confío en que tu amor será suficiente por los dos. Las líneas bailaban ante sus ojos nublados. Su voz se quebró cuando murmuró. Yo la dejé morir sola. Pero aún puede cumplir su promesa. Respondió Sara con suavidad. No deje que también muera su hijo. Ricardo respiró hondo. Su mirada, antes vacía, se endureció con una determinación que no mostraba desde hacía meses. Se puso de pie, caminó hasta el escritorio y tomó el teléfono. Llamen a mi abogado. Y al director del hospital. Ahora. Sara lo miraba sin decir palabra, con el alma temblando entre esperanza y miedo. Ricardo se volvió hacia ella. Transfieran 180.000 reales al hospital. Quiero que el niño reciba todo lo que necesite. Sara no pudo evitar las lágrimas. Gracias, señor. Él negó con la cabeza. No me des las gracias. No sé si lo hago por él, o para que Elena pueda perdonarme. Lo hace por ambos, respondió ella. Y por usted también. Ricardo tomó su abrigo. Vamos. No pienso permitir que mi hermana se salga con la suya. Salieron juntos de la mansión. El cielo gris parecía abrirse, dejando pasar una luz pálida sobre los jardines. El chofer ya esperaba en la entrada. Mientras el auto se alejaba, Sara miró por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esa lucha. El hombre que se había rendido al dolor, ahora iba a pelear por su hijo. Y esa, pensó, era la señal más clara de que la esperanza todavía respiraba. El auto negro cruzó las avenidas de Ciudad de México como una sombra decidida. Las luces de la mañana reflejaban en los vidrios empañados y dentro del vehículo el silencio era espeso. Ricardo Montalvo miraba por la ventana sin decir palabra, con la carta de Elena aún entre sus manos. Cada letra escrita por ella le pesaba en el alma como una deuda imposible de pagar. A su lado, Sara observaba la ciudad pasar. Los edificios altos, los semáforos interminables, la gente que corría bajo paraguas. Todo parecía moverse a otra velocidad, mientras en su mente solo había una imagen. Miguel. Su pequeño cuerpo, su respiración débil, el bip constante del monitor que marcaba el compás entre la vida y la muerte. ¿Cree que llegaremos a tiempo?, preguntó en voz baja. Ricardo giró la cabeza hacia ella. Llegaremos, respondió con una firmeza nueva, como si esa palabra fuera una promesa. El auto se detuvo frente al hospital. En la entrada había un grupo de personas, abogados, enfermeras, el director del centro y en medio de todos ellos, Clara Montalvo. Vestía un traje beige impecable y tenía la mirada helada de quien cree tener todo bajo control. Cuando Ricardo bajó del coche, el murmullo de los presentes se detuvo. Clara dio un paso adelante, fingiendo sorpresa. Ricardo, no esperaba verte. Ni yo esperaba tener que venir a salvar a mi propio hijo, respondió él con voz dura. El director del hospital, un hombre nervioso y delgado, se acercó. Señor Montalvo, entiendo que esto es un asunto familiar delicado, pero la señora Clara tiene la custodia temporal del menor hasta que el tribunal determine. Ricardo lo interrumpió alzando la mano. No más mentiras. Sacó una carpeta de cuero del interior de su abrigo
y se la entregó al hombre. Aquí están los documentos que prueban que mi hermana manipuló las decisiones médicas y bloqueó el suministro de medicinas esenciales. El director abrió la carpeta, hojeó los papeles y empalideció. Clara frunció el ceño, intentando mantener la calma. Eso no prueba nada. Prueba que estás dispuesta a matar a un niño por proteger el apellido, respondió Ricardo, dando un paso hacia ella. Los abogados comenzaron a hablar todos a la vez, pero él levantó la voz por encima de todos. A partir de ahora, yo asumo la custodia total de mi hijo, y si alguien intenta tocarlo sin mi autorización, enfrentará una denuncia penal. El silencio fue absoluto. Clara se quedó sin palabras. Los guardias y el personal del hospital se apartaron al paso de Ricardo y Sara, que cruzaron el pasillo rumbo a la unidad neonatal. Dentro, Mercedes los esperaba junto a la incubadora. Su rostro, cansado pero sereno, se iluminó al verlos entrar. «Llegaron justo a tiempo», dijo. La orden de traslado estaba lista para cumplirse. Ricardo se acercó al vidrio. Por primera vez en días, miró realmente a su hijo. El bebé dormía, envuelto en un paño blanco, con tubos que parecían demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño. Sin embargo, su pecho subía y bajaba con ritmo constante. Ricardo alzó la mano y la apoyó sobre el cristal. «Tiene sus ojos», murmuró. Sara lo miró en silencio. Siempre los tuvo. El hombre tragó saliva. Los recuerdos lo golpearon como una ola. El rostro sonriente de Elena, sus manos frías la noche que la perdió. Las palabras que nunca pudo decirle. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. «Perdóname, hijo». El monitor marcó un bip más fuerte. Mercedes, que observaba la escena, sonrió con discreción. «Él lo escucha», dijo. «A veces basta con eso para que el alma decida quedarse». Ricardo se inclinó, y Mercedes abrió la tapa de la incubadora. Le indicó que acercara un dedo. El hombre lo hizo con cautela, temiendo romper algo tan frágil. La pequeña mano de Miguel, apenas del tamaño de una nuez, se cerró sobre su dedo con una fuerza sorprendente. El monitor comenzó a marcar cifras más altas. 91, 93, 96. Sara se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo. Laura, la enfermera, lloraba en silencio. El aire del hospital pareció volverse más liviano, como si todos hubieran exhalado a la vez. Mercedes asintió con satisfacción. «Ahora sí», dijo. «Ahora empieza a vivir». Ricardo se quedó allí, sin moverse. Por primera vez en meses, a su hijo. Sintió algo que creía perdido. Paz. Afuera, Clara observaba todo desde el pasillo. Su rostro, antes altivo, se había vuelto una máscara de desconcierto. Sabía que había perdido. Los guardias la acompañaron hasta la salida. Los flashes de los reporteros la cegaron mientras las preguntas llovían sobre ella. Su nombre, alguna vez símbolo de poder, ahora se mezclaba con la palabra escándalo. Dentro de la UTI, el silencio volvió a reinar. Mercedes anotaba las cifras del monitor en su cuaderno. Laura limpiaba los instrumentos. Sara, agotada, se dejó caer en una silla. Ricardo se volvió hacia ella. «No sé cómo agradecerte», dijo. «Si no fuera por ti, él... No me agradezca», interrumpió Sara con una sonrisa suave. «Solo viva por él. Eso es lo que doña Elena quería». El hombre asintió. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Creo que ella está aquí». Sara lo miró con curiosidad. «¿Cómo lo sabe?» «Porque hace tiempo que no sentía esto», respondió él mirando al bebé. «Calma. Es como si me dijera que ya hice lo correcto». El sol comenzaba a entrar por la ventana, bañando la sala con una luz dorada. Ricardo se sentó al lado de la incubadora. Sara le acercó una taza de café, y por primera vez en días, el aroma no le pareció amargo. Mercedes se acercó y le habló en voz baja. «Cuídelo. Y cuídese usted también. El milagro ya está hecho, pero mantenerlo vivo depende de lo que hagan con él». Ricardo la miró con gratitud. «Gracias, doña Mercedes». Ella asintió con una sonrisa que mezclaba sabiduría y cansancio. «Los milagros no son gratuitos, hijo. Siempre piden algo a cambio».
Sara la observó mientras se alejaba hacia el pasillo. La figura de la anciana se perdió entre las luces del hospital, como si desapareciera en el tiempo. Ricardo volvió a mirar a su hijo. El pequeño respiraba tranquilo. El color rosado había vuelto a sus mejillas. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Solo existían ellos tres. Un padre que había encontrado redención, una mujer que había cumplido una promesa, y un niño que había decidido quedarse. El sonido del monitor seguía marcando su pulso firme, como si el corazón de los tres latiera al mismo ritmo. En el silencio del amanecer, Sara pensó que quizás la vida no siempre era justa, pero a veces, cuando encontraba el valor de quienes no se rinden, se permitía escribir un final distinto. Y ese día, en aquella sala blanca, la vida había decidido quedarse. 3 semanas después, la mansión Montalvo ya no era la misma. Las ventanas, que antes permanecían cerradas, se abrían ahora cada mañana para dejar entrar el aire fresco. El sonido del piano volvía a llenar el salón principal, y el aroma a flores recién cortadas se mezclaba con el del café. Don Ricardo, vestido con una simple camisa blanca y una barba recién afeitada, parecía otro hombre. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Ya no pesaba como una piedra. Ahora era una herida que sanaba poco a poco. En sus brazos, el pequeño Miguel dormía, envuelto en una manta azul. Cada respiración suya era un recordatorio de todo lo que había valido la pena pelear. Sara ordenaba la habitación del bebé. Colocaba los juguetes con cuidado, como si cada uno fuera una ofrenda a la vida. De vez en cuando, lo miraba y sonreía. Aquella sonrisa que antes era tímida, cansada, ahora tenía luz. Mercedes había vuelto a visitarlos esa mañana. Entró con paso lento, apoyada en su viejo bastón, y traía un paquete envuelto en tela celeste. «Esto es para él», dijo, extendiéndoselo a Ricardo. «Lo hice yo misma». Ricardo lo abrió con cuidado. Dentro había un móvil hecho a mano, con pequeñas estrellas de tela que brillaban bajo la luz. «Para que nunca olvide», dijo Mercedes, «que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que quiere entrar». Ricardo la miró con gratitud. «Usted no solo salvó a mi hijo, doña Mercedes, también me devolvió el alma». Ella sonrió, acariciando la cabeza del bebé. «No fui yo, hijo. Fue la fe de quienes se negaron a rendirse». Sara colgó el móvil sobre la cuna. Las pequeñas estrellas giraban lentamente, reflejando la luz del sol que entraba por la ventana. Miguel abrió los ojos y las siguió con la mirada, moviendo los brazos como si quisiera alcanzarlas. «Mírelo», dijo Sara emocionada. «Parece que las reconoce». Ricardo se acercó a la ventana y miró el jardín. El cielo estaba despejado, y una brisa suave movía las hojas de los pinos. Por un instante, cerró los ojos y respiró profundamente. «A veces siento que Elena está aquí», dijo en voz baja, como si no se hubiera ido. Sara lo observó. «Tal vez no se fue, señor Montalvo. Tal vez solo cambió de lugar». El hombre asintió, mirando al bebé. «Quizás ella vive ahora en él, y en quienes no la olvidan». El silencio que siguió fue cálido. La casa, antes llena de ecos y ausencias, respiraba otra vez. Laura, la enfermera, llegó poco después para una última revisión. Revisó el pulso, el peso, la saturación. Todo estaba bien. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», dijo con una sonrisa. «Este pequeño tiene una fuerza que no se puede explicar». Sara la acompañó a la puerta y luego regresó al cuarto. Ricardo seguía sentado junto a la cuna, observando a su hijo dormir. El móvil seguía girando, proyectando sombras de estrellas en el techo. «Gracias, Sara», dijo de pronto, sin levantar la vista. «¿Por qué? Por no rendirte cuando yo lo hice. Por cumplir la promesa que yo no tuve el valor de asumir». Ella lo miró, con los ojos humedecidos. «No lo hice sola, señor. Él también me salvó». Miguel se movió suavemente en la cuna, como si respondiera a sus palabras. El reloj marcaba las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes de la habitación con tonos dorados.
En ese instante, Sara sintió una paz que nunca había sentido antes. Miró al bebé, al padre y al cielo detrás de ellos. Todo estaba en equilibrio. La promesa que había hecho aquella noche en el hospital se había cumplido. Ricardo tomó la mano de su hijo y una lágrima le rodó por la mejilla. La vida me dio otra oportunidad, susurró, y esta vez no la voy a desperdiciar. Sara se acercó y colocó una manta sobre el bebé. Elena estaría orgullosa. Él asintió, mirando al cielo a través de la ventana. Lo sé. Y creo que, de alguna forma, nos está mirando ahora mismo. En el exterior, la luna comenzaba a asomar sobre los pinos, redonda y brillante. La misma luna que había estado allí la noche en que todo empezó. Sara apagó la lámpara, dejando que la luz plateada llenara la habitación. El móvil de estrellas seguía girando lentamente sobre la cuna, reflejando destellos en las paredes. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La casa respiraba en silencio, y el mundo, por fin, parecía en paz. Sara se quedó un instante más observando a padre e hijo. Ricardo, agotado, se había quedado dormido en la poltrona con Miguel sobre su pecho. El móvil seguía girando, y las sombras de las estrellas bailaban sobre ellos como una bendición. Afuera, el viento movía las cortinas, y la luna, plena y luminosa, brillaba entera en el cielo, como si quisiera recordarles que, después de toda tormenta, siempre vuelve la luz. Antes de terminar, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja un comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo y haz clic en la próxima historia que aparecerá en tu pantalla. Allí te esperaré con un nuevo relato que también, como este, te recordará que la esperanza siempre encuentra su camino.